Es un placer para todos nosotros recibiros. Agradecer la presencia de Vicente García, siempre tan amable que cada vez que se le requiere su asistencia, y a Vicent Gil, de la Federación de Municipios, Valenciana de Municipios. Bueno, la verdad es que os estamos muy agradecidos, no solo que estéis aquí, sino de esta jornada, ¿no?, de verificación de las actuaciones, que yo creo que es tan necesaria, ¿no?, para impulsar lo que es la figura de la SECUP. Creo que decir que hemos tenido a la Dirección General a nuestra disposición cada vez que se ha querido. La apuesta que ha hecho este colegio, ¿no?, por la figura de la CUP es muy importante para ayudar en primer lugar a nuestros compañeros, a nuestros compañeros colegiados, y sobre todo a la administración, y en esa doble función que tenemos de compromiso, ¿no?, con la sociedad, de impulsar figuras como estas que vemos tan necesarias. Paso la palabra a Vicent, en primer lugar. Sí, bueno, molt bon dia. Gràcies, Emilio. Gràcies per facilitar-nos i deixar-nos aquest espai. Jo així no havia estat encara. Vicent García Nebot, sí. És dir, i bueno, mostrar el nostre agraïment per deixar-nos fer esta reunió de treball. Per supost, agrair-vos i donar-vos la benvinguda a totes i a tots. La majoria sereu tècnics d'ajuntaments, tot i que també hi haurà algun tècnic del sector privat, perquè això es tracta d'una aliança entre administracions i el sector privat per dur una ferramenta que creguem que és important per al municipalisme, i per això està un poc la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, al que jo soc el secretari general, està així i estem des del primer moment. Bueno, saludar també a Alejandro, alcalde, patidor de totes aquestes coses. Jo també he sigut alcalde. Abans parlàvem una miqueta de les dificultats que suposa per als nostres municipis l'urbanisme, tot el conjunt de l'urbanisme, que segurament serà una de les matèries més complexes a les que ens enfrontem des dels ajuntaments, tot i que moltes vegades la idea del responsable polític és molt bona, molt correcta, molt adequada, però se va diluint en el temps, i bueno, de lo que ho pretén, passados los años, després ha arribat hasta a on ha pogut arribar. De fet, comentàvem, ell encara no té aprovat el pla general del seu municipi. En el meu, jo he sigut alcalde d'un municipi de la província de Castelló, Almenara, Vicent, si el coneix a Montover. Nosaltres encastem en les normes subsidiàries del 81 i no hem tingut el coratge, el coneixement, l'empenta, no ho sé, és dir, de passats, no vull ni pensar els anys que han passat ja, de tindre un pla general que ordene, clarifique i possibilite el creixement lògic i normal que tots volem als nostres municipis. En això les dificultats que hi ha a 3 escales o 4, perquè hi ha que entendre que les grans ciutats és una dinàmica, és una història també complexa, per supost. Els municipis mitjans que hi ha en altre tipus de dificultats, encara que la base sigui la mateixa, però després tenim els municipis menuts i els municipis menuts encalats, que dic jo, és dir, és d'interior i que estan a la muntanya. És dir, bueno, hi ha 4 escalons molt complexes i jo crec que per a tots ha sigut una sort que, transcorregut el temps, com en totes les coses, han hagut moments de pujades i baixades en això de l'urbanisme i com afrontar-lo, però m'aneu a permetre que, a més, coneguent a Vicent des de fa molts anys, una persona molt coneixedora de l'urbanisme valencià, hem tingut la sort, o és la meva impressió, de que aterrissara en una direcció general tan important com és la d'urbanisme. Jo ho he entès com un foco de llum i has començat a donar-nos llum a tots en el municipalisme. I així va ser al voltant de fa 3 anys ja, quan ell, aquesta aposta personal i el seu equip, i que després hem anat sumant-nos
des de molts àmbits o a nivell personal, i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies al primer moment la ferramenta i este mecanisme de col·laboració público-privada, aleshores en el recorregut de les tramitacions llargues, complicades, massa obstacles, doncs enteníem, i així ens ficarem al seu costat, en aquesta aposta enteníem que era una bona ferramenta per al municipalisme. I ja fa quasi 3 anys que el rellotge no para, va massa pressa, no? És dir, ja fa quasi 3 anys. Crec que està sent un recorregut, bueno, en alt i baixos, com tot, en algunes dificultats, però bueno, se va sumant, poquet a poquet anem sumant, no? Jo crec que tant el cos tècnic com el cos polític, a poc van coneguent millor i més a fons aquestes ferramentes, estos mecanismes que venen a agilitzar tot este procés, i no és que, més que profitós per a tots, absolutament per a tots. I ahí estem des de fa 3 anys, ja es començarem en algunes jornades amunt i avall, en la que jo faig encantado de telonero de Vicent, faig encantado, i més, torno a dir, d'una persona que sap que té un coneixement extraordinari en aquesta matèria, home, en totes, però en esta, i ho està demostrant poquet a poquet. I avui, així, en el seu equip, anem a tratar de donar, pegar algun pas més en la simplificació, en l'agilització d'estos passos, i torno a dir, això és per a tot l'àmbit que té que veure en l'urbanisme, sector privat i sector públic. I veure com entre tots formem i composem aliances, que és un poc la base i el fons, i ara anem a donar-li 2 ferramentes més. Per un costat, la presentació de la guia, i després d'un instrument digital, Vera, que tot això va anar millorant més encara aquest camí que m'ha agarrat des de fa quasi 3 anys. Dificultós, però bueno, correcte. Mon pare ja dia, no n'hi ha res de baix, fill, tot costa, hasta lo simplón, i així no és. Torno a dir, és un tema complex, delicat, és que hem estat ahí, sobretot en el sector, en la part política, la part tècnica, per supost, que és la que té la responsabilitat de dur a terme les coses sempre en el fil correcte, adequat, i donant la seguretat jurídica que tots busquem i tots volem, per supost que sí. Però jo un poc vaig a lo mío, que és la part, la vessant política, que és compromisos que ho agarra a les hores d'afrontar les responsabilitats dels seus municipis, torno a dir, el que deia abans, de lo que se pretenia a lo que s'aconsegueix va molt de tros, tot i avançant, però hi ha llocs que fins això és molt més complex. Jo torno a ficar les dificultats del municipalisme en funció de la grandària, de la ubicació en el territori del municipi. I d'això els alcaldes i alcaldesses saben ben bé de lo que parlem. Tant com que ja no és que tinguem instruments adequats, que és de lo que es tracta, buscar aquests camins sempre, sinó de tindre fins als recursos humans adequats, en quantitat i especialitzats per dur a terme en totes les garanties, les pretensions que tots volem. El tema de la vivenda, per exemple, és un problema en tota la comunitat, per supost que sí. El que canvia són les necessitats. Les grans urbes són unes, però en les poblacions menudes, sobretot en problemes de despoblació, un altre gran repte que tenim el municipalisme, ben coneixedor per la teva part, possiblement per part de tots els que estem ací, damunt les dificultats es multipliquen d'una forma que és pràcticament impossible dur a terme qualsevol actuació urbanística o d'edificabilitat en condicions. I bueno, jo vaig acabant ja i vaig a passar-li la paraula a Vicent, que és el que ens ha convocat i en el que, torno a dir, ens trobem molt a gust al seu costat i col·laborant amb ell. I bueno, és el que està tratant de buscar llum, camins, ferramentes que ens faciliten a tots
pues això, la vida que volem i que necessitem. En això jo acabo i te passe la paraula, Vicent. Bueno, bon dia a tots. Com sabeu, Ordenat Conter som molt amics, Vicent i jo. Les paraules tan amables venen també viciades per això, perquè som molt amics. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al colegio de arquitectos de Alicante, sobre todo por todo el esfuerzo que están haciendo para esta figura que estamos creando, porque la estamos creando todavía, eso que hace 3 años que estamos trabajando de forma intensa, pero todavía está en fase embrionaria. Decir que me siento tremendamente arropado cuando estoy al lado de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, cuando tengo al lado a Vicent Gil, que además de amigo pues es el secretario general de la Federación, pero que la Federación en su conjunto ha demostrado que cree en la Dirección General de Urbanismo como una dirección general municipalista, que siempre he dicho que lo es, junto, posiblemente después de la Dirección General de Administración Local, la administración más municipalista que hay es la Dirección General de Urbanismo, porque estamos en contacto directo siempre con todos los ayuntamientos, pues para esa cosa tan complicada, como muy bien decía Vicent, del planeamiento, ¿no? Lo difícil que es aprobar un plan general, lo complicado que lo hemos convertido, y que bueno, pues que necesitamos tener instrumentos para ir facilitando todo el proceso. Saludar también a Alejandro como alcalde y como diputado también provincial, y que bueno, pues que me alegro, que me siento más arropado todavía con su presencia aquí. Así que este acto es un acto precisamente de ese arropamiento, pero también para dar una serie de herramientas y de infraestructuras nuevas al urbanismo que nos permitan dar un paso cualitativo, pero cualitativo, enormemente cualitativo. Yo siempre he dicho, y donde voy lo digo, las entidades urbanísticas colaboradoras, igual que cualquier entidad como los OCAS o las EGMAS, son necesarias para la administración local. La administración local y la administración autonómica somos muy pocos, no somos todos los que nos gustaría ser para dar el servicio público que tenemos que dar, y por lo tanto necesitamos ayuda, y esa ayuda externa tiene que ser una ayuda externa cualificada, y aquí vienen para quedarse las entidades urbanísticas colaboradoras. Las entidades urbanísticas colaboradoras no vienen a quitarle el trabajo a nadie, sino todo lo contrario, vienen a colaborar con nosotros para complementarnos allí donde no llegamos. Es decir, cuando tenemos un exceso de trabajo dentro de nuestros municipios, porque hay muchas licencias, y eso va a llegar, porque está llegando ya, porque son muchas las inversiones que se vienen hacia la Comunidad Valenciana. Esta mañana lo escuchaba en la radio de camino a Valencia, cuando estaban diciendo que el carácter inversor que se está produciendo ahora es de mucha calidad, es decir, ya no de cantidad, sino de mucha calidad. Son muchas las empresas que están queriendo venir a la Comunidad Valenciana, de venir a Alicante, sobre todo a Alicante, que es una maravilla venir aquí, que se está la mar de bien, ¿no? Nunca mejor dicho. Bueno, pues esas inversiones están encontrando un caldo de cultivo que necesitan una respuesta siempre ágil. Siempre ágil. Cuando vienen, lo primero que nos dicen es: sí, pero yo ¿cuándo voy a poder ponerme a trabajar y a fabricar? Eso es lo primero que nos dicen, y por lo tanto la administración no puede ser una barrera que con los sistemas complicados que tenemos le impida que nosotros cumplamos con nuestras obligaciones, que son que se pongan cuanto antes a crear puestos de trabajo. Porque los puestos de trabajo son los que nos darán ese paso importante en el cambio del sistema y de la reindustrialización necesaria de la Comunidad Valenciana. Pero también eso ocurre en el mundo de la vivienda. Es decir, estamos teniendo ya fondos europeos que vienen a rehabilitar nuestras viviendas, nuestro parque inmobiliario, y nos están pidiendo pues licencias continuamente en ese sentido. Por eso es normal que los equipos técnicos municipales, que se han visto muy recortados a lo largo de estos últimos, digamos, 10, 15 años, prácticamente desde el 2007, que han tenido una caída importante en cuanto a la cantidad de equipos y la fuerza que estos equipos han tenido en la tramitación, pues necesiten una ayuda. Pues para eso vienen las ECUPs, para ayudarnos a donde tengamos un proyecto con excesiva complejidad, dar soluciones.
dar informes. Y allí donde sea una cuestión de volumen, no de calidad, también para venir a ayudar. Por lo tanto, tenemos esa herramienta, que es una herramienta importante. Pero nos dimos cuenta que, bueno, pues hacía falta homogeneizar, en cierta manera homogeneizar el trabajo de las ECUPs para que los ayuntamientos, cuando reciban ese certificado de ECUP, pues estén tranquilos de que la ECUP está haciendo su trabajo de una manera correcta desde todos los puntos de vista. Y nos pusimos a trabajar junto con el IBE, a los cuales les estoy tremendamente agradecido, al equipo que tenemos aquí y sobre todo a Begoña Serrano, que lo ha liderado. Hemos conseguido tener una herramienta que cuando resulta que estábamos pensando que iba a ser únicamente para las ECUPs, nos hemos dado cuenta que no es solo para las ECUPs buena. Es para las ECUPs, es para el profesional que está fuera, es buena para el propio ayuntamiento para cuando no utilice la figura de la ECUP para poder trabajar y dar sus licencias, sus correspondientes licencias. Ha sido un trabajo intenso hecho por el IBE, el Instituto Valenciano de la Edificación, que ha hecho muchos trabajos en este sentido, pero esta colaboración que hemos tenido codo con codo ha sido algo tremendamente excepcional. Por lo tanto, muy agradecido por vuestro esfuerzo, y creo que en este momento, aunque estamos a 3 años con una pandemia por en medio, con una creación de una figura que todavía es embrionaria, si somos capaces de que por parte de los ayuntamientos quiten esos recelos que pueden entenderse, que la ECUP, como he oído algunas veces, que no son funcionarios y por lo tanto el informe que emiten es un informe que, bueno, carece de esa situación. Bueno, tengo que decir y repetir, y lo repetiré donde sea, que no es necesario el informe técnico por un funcionario, sino no se daría ni una licencia prácticamente en todo el interior de la Comunidad Valenciana, porque los técnicos son técnicos que salen de aquí, de este colegio, pero que no son funcionarios y ya hacen un trabajo importante informando las diferentes licencias. Eso cambiará. Y esa suspicacia existente se verá por el buen hacer, primero, de las ECUPs, que ya lo estamos notando, que ya estamos viendo que están funcionando, y hay zonas donde funcionan más y otras donde todavía tenemos trabajo para hacer, para que comiencen, pero sobre todo a través de esta herramienta que se llama Vera, que nos sirve de forma importante para poder homogeneizar y hacer una especie de checklist a todos los proyectos que se presenten ante la Administración, de manera que quede muy claro que cumplen con la ley, que al final lo que queremos es seguridad jurídica por parte nuestra, seguridad jurídica para que lo vean los inversores, seguridad jurídica para todo el mundo. Y esa seguridad jurídica se la estamos dando a través de esta figura, que ya está implantada y que seguro que en la próxima legislatura va a ser el momento de su explosión a nivel general para ayudarnos a todos, a la Administración, a hacer bien nuestro trabajo. Eso. Dicho eso, pues bueno, volver al agradecimiento al colegio y también a la ECUP, que sois ECUP, del Colegio de Arquitectos, y si os parece, bueno, pues empezamos con la jornada, que creo que el primer tema sería la presentación de la guía de ECUP, que la haría Óscar López. Óscar López es jefe de servicio y bueno, realmente el padre de esta figura. Así que, pues cuando quieras, Óscar. Bueno, buenos días a todos. Se me escucha bien, creo, que estoy un poco afónico. Bueno, me toca a mí explicar un poco el objeto y contenido de la guía que hemos elaborado desde la Dirección General, en colaboración, como se ha dicho, por parte del Director General con nuestros compañeros del Instituto Valenciano de la Edificación. El contenido, yo creo que se puede podemos distinguir 3 partes bien diferenciadas. Por una parte, pues se ha pretendido establecer un poco cuál es el régimen jurídico de estas entidades, de estas novedosas entidades colaboradoras urbanísticas de las administraciones locales, el saber cómo van a participar en estos procedimientos de licencia y declaraciones responsables urbanísticas. Esta parte yo creo que está destinada fundamentalmente a técnicos municipales, que creo que la mayoría de los que estáis aquí estaréis en ese caso, y pues pretende explicar
cuál es el funcionamiento, cómo se integra la participación de esta SECUP en estos procedimientos de licencia y declaración responsable. La segunda parte es la explicación de la herramienta informática Vera, que ha sido diseñada por el IBE, como hemos dicho, y que pretende pues establecer, digamos, un formato unificado de certificado a emitir por las ECUPs, ¿de acuerdo? Dentro de que cada ECUP puede emitir ese certificado de conformidad en su actuación, que es el producto que lleva a cabo en su actuación, según su leal saber y entender, podemos decir, la herramienta lo que pretende es unificar, ¿no? Leo un poco aquí la definición un poco más técnica. Vera pretende ser un procedimiento normalizado de comprobación, control, evaluación y certificación a modo de protocolo, sistema para verificación y control de actuaciones urbanísticas y certificación de la adecuación de los expedientes a la legalidad, creado en formato de hojas de cálculo online. ¿De acuerdo? Al final es un instrumento informático, digital, para conformar ese certificado a emitir por la ECUP, sin perjuicio de que sea utilizado por pues otros operadores. No digo más de Vera porque luego mis compañeros van a hacer el desarrollo de todo lo que han trabajado y ellos lo explicarán muchísimo mejor. La tercera parte, hemos incluido en la guía pues, un apartado de preguntas, respuestas frecuentes, ¿no? Como toda cuestión novedosa que sacamos en la Dirección General, pues siempre genera dudas, las lógicas dudas jurídicas, de interpretación, de aplicación. Vamos a intentar meter en la versión final de la guía, que no está totalmente finalizada, la mayor número posible de estas preguntas que suelen hacer en su mayor parte la SECUP, lógicamente, también distintos ayuntamientos respecto de la aplicación de este régimen, de este decreto. Y, sin perjuicio de ello, animo a todos los presentes a que presentéis ante la Dirección General, ante mi servicio, las cuestiones que vayan surgiendo, las dudas que vayan surgiendo, porque es parte de las atribuciones que tenemos en el servicio. Las contestaremos formalmente y luego las publicamos en la web. Y dado que estamos en un ámbito novedoso, pues es bueno que eso esté publicado, como tenemos publicado cualquier consulta que nos haga cualquier ayuntamiento en relación a cuestiones de interpretación de la ley urbanística. ¿De acuerdo? Bien, pues esas diría yo que son las tres partes fundamentales de la guía. Bien, yo voy a hacer rápidamente, porque tampoco hay mucho tiempo, un resumen de la primera parte del régimen jurídico de la SECUP, que es el que se pretende desarrollar en la guía. Sin más ni más, sin detenerme mucho en detalles. Vale, ahí lo primero que os he puesto es el fundamento legal. El fundamento legal viene por la reforma que en 2019 se operó en la LOTUB original, en la Ley 5/2014 de la Generalitat de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. Actualmente texto refundido de la LOTUB, Decreto Legislativo 1/2021. Bien, pues en esta reforma de 2019, que fue la reforma más importante que sufrió la LOTUB original, se modificaron hasta 80 artículos, se incluyó una disposición adicional, la disposición adicional 9ª, actualmente es la disposición adicional 4ª del texto refundido, que introduce la regulación de estas entidades colaboradoras de la Administración municipal en materia urbanística. Esto podemos decir que es un verdadero hito, es una novedad. Por primera vez en el sistema urbanístico valenciano, en el ordenamiento jurídico de nuestra comunidad, se incluye la colaboración del sector privado en funciones de certificación y verificación urbanística. En dicha disposición adicional se establecen dos tipos de organismos que pueden participar realizando estas funciones, que vienen detalladas en esa disposición adicional 4ª actualmente, que son las entidades colaboradoras, las ECUPs, y también los colegios profesionales.
Ahí en tercer lugar os pongo el desarrollo reglamentario, esa disposición adicional 9ª inicialmente, 4ª actualmente, exigía un desarrollo reglamentario a realizar por el Consell, que se produjo mediante la promulgación del decreto 62/2020 de 15 de mayo, que está publicado en el DOC de 20 de mayo de 2020. ¿Cuál es el objeto de este decreto? Pues ni más ni menos que regular el sistema de habilitación, funcionamiento y registro de estas entidades colaboradoras. Funciones que suponen, como he dicho, una intervención en actuaciones urbanísticas con carácter previo a la concesión de licencia o a la presentación de declaración responsable en su caso, y también realizan funciones en el control de la ejecución de las obras una vez se ha concedido la licencia correspondiente. El decreto, en la segunda parte, regula el registro de entidades colaboradoras, ya que la Dirección General, por exigencia del propio decreto, ha creado un registro en el cual deben estar inscritas obligatoriamente todas las entidades colaboradoras. Bien, 5. Definición. ¿Qué es una ECUP? Una ECUP pues es un sujeto privado, es un ente privado que, cumpliendo los requisitos del artículo 8 del decreto y estando inscrito en el registro al que hacía referencia, en el RECUP, que le hemos llamado dependiente de la Dirección General, participa en procedimientos de licencia y declaraciones responsables urbanísticas en los supuestos de los artículos 232 y 233 del texto refundido de la LOTU. El 232 se refiere a los supuestos de intervención en el territorio que se someten a licencia, el 233 los que se someten a declaración responsable. ¿De acuerdo? Aquí quiero poner de manifiesto, aparte de al margen de esta definición formal sintética que he hecho, el carácter de esta colaboración público-privada que supone la introducción en el ordenamiento de las ECUP. Las ECUP son entidades colaboradoras. Eso no es una palabra vacía, sino que son entidades colaboradoras de las dos administraciones urbanísticas existentes en nuestro sistema. Son entidades colaboradoras de los ayuntamientos, en tanto en cuanto van a participar en estos procedimientos, de licencia y declaración responsable urbanística, y son entidad colaboradora de la Consellería de la Administración Autonómica, ya que es la administración fiscalizadora de que esa entidad cumple con todos los requisitos exigidos en el decreto, fundamentalmente que tenga, entre otros requisitos exigidos, la acreditación de la ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación, que es el elemento que nos da el carácter distintivo de la solvencia técnica de esta entidad, con lo cual la Consellería otorga un estatus determinado finalmente con la inscripción en ese registro de entidad colaboradora. Es decir, no es un sujeto privado, pero no es un sujeto totalmente ajeno a la Administración, sino que tiene este estatus de entidad colaboradora. Funciones. Funciones son las establecidas en la propia disposición adicional 4 del texto refundido, que han sido desarrolladas luego en el artículo 2 del decreto 62/20. Aquí se habla, por ejemplo, de que las funciones de la SECUP van a ser verificar el cumplimiento de los requisitos de integridad documental, suficiencia e idoneidad de los proyectos. ¿De acuerdo? Se va a hacer un cuenteo, un repaso de que efectivamente el proyecto presentado por parte del promotor cumple en lo que se refiere a la totalidad de documentación que debe de contener. Acreditar el cumplimiento en el proyecto de obras y documentación técnica de las exigencias básicas de la calidad de los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad, habitabilidad, de acuerdo a la legislación. ¿De acuerdo? La ECUP también va a hacer un análisis cualitativo en relación a lo indicado por la legislación sectorial del Código Técnico de la Edificación del proyecto de obras que se presenta.
En tercer lugar, si ello es necesario, va a acreditar también el cumplimiento del aspecto puramente urbanístico, de que la actuación cumple con las disposiciones de ley y planeamiento urbanístico. Para ello debe incluir en su certificado una cédula de garantía urbanística que, por propia definición, ha de ser emitida por el ayuntamiento en cuestión. Si se solicita y en un plazo de 2 meses el ayuntamiento no contesta, se entiende que existe un silencio positivo, que se presume una contestación positiva por parte del ayuntamiento, pero de inicio la ECUP debe solicitarla. Y también tiene como funciones, una vez han comenzado las obras, certificar que se están ejecutando conforme a la licencia inicialmente concedida y una vez finalizadas, que se han ejecutado totalmente conforme a esta licencia. Estas podríamos decir que son las funciones no más importantes, sino estrictamente las que dice el artículo 2 del decreto 62. Vale. Ahí en el apartado 7 pongo certificado ECUP. ¿Qué es al final lo que hace un ECUP? ¿Cuál es el producto que emite? Pues un certificado ECUP, en el cual va a indicar si una determinada actuación, si ese concreto proyecto de obras es conforme o no conforme a legislación y código técnico de la edificación. Bien, como hemos dicho, parte de la guía es la explicación de la herramienta Vera con el objeto de hacer un certificado lo más homogéneo posible. Actuación de la SECUP, principios. Bueno, pues el decreto dice que la participación de la SECUP debe estar guiada por principios como la imparcialidad, confidencialidad e independencia. Y muy importante esto, la actuación de la ECUP siempre va a tener un carácter voluntario para el promotor. La ECUP es, digamos, un producto que se pone a disposición del promotor, del propietario, pero en ningún caso es obligatorio. El promotor contratará una ECUP si lo considera oportuno, pero en ningún caso es obligatoria la participación de la ECUP en el procedimiento de licencia de declaración responsable, ni ningún ayuntamiento puede exigir a un propietario, a un promotor, la participación de la ECUP en el propio procedimiento. Bien. Tipos de certificado, pongo ahí en el apartado 9, pueden ser de conformidad o de no conformidad. Será de conformidad en aquellos casos en los que la ECUP haya realizado ese chequeo respecto de legislación, planeamiento y código técnico de la edificación y sea efectivamente conforme con todas estas normativas, con lo cual se emitirá este certificado de conformidad. Será de no conformidad en el caso contrario, en el caso de que haya algún impedimento que haga que se pueda emitir el de conformidad. Bien, aquí hay un punto importante a comentar que es pregunta típica y que es un poco el punto crítico del sistema. Se dice en el decreto que lo dicho por una ECUP en un certificado de conformidad no es vinculante para los servicios técnicos municipales y que pueden revisar, comprobar, inspeccionar lo dicho por la ECUP en ese certificado. Bien, como luego veremos, el efecto jurídico de la presentación de un certificado ECUP es la sustitución del informe técnico municipal que existe en toda licencia urbanística. Ese es el efecto pretendido por el sistema en orden a agilizar y a desatascar y a acortar los plazos en las concesiones de licencias urbanísticas. ¿Pueden los servicios técnicos municipales revisar lo indicado por una ECUP? Pueden, pero no debe de convertirse eso en la práctica habitual, a mi entender, sino que el efecto pretendido por el decreto, por el sistema, es que se produzca esa sustitución inmediata y el procedimiento de licencia avance. Lo cual no quita que, en determinados casos, por la razón que sea, cuando los servicios técnicos municipales lo consideren oportuno, puedan llevar a cabo la revisión de lo dicho por la ECUP.
Bien, la firma del certificado corresponde al personal técnico de la ECUP, al técnico en concreto que haya emitido el certificado y al máximo responsable técnico de la entidad. No puede volverse a contratar una ECUP cuando ya haya sido emitido un certificado por una entidad concreta. Cuando ese certificado ya lo tengamos en la mano, no puedo yo ir como promotor y contratar otra ECUP para el mismo proyecto. Vale. Punto 10. El certificado ECUP en procedimientos de declaración responsable. Muy sencillo. La presentación en los supuestos que establece la ley del artículo 233 de declaración responsable, en los cuales yo como promotor presento declaración responsable más un certificado de conformidad de ECUP, tiene el efecto jurídico que la normativa atribuye a la licencia. ¿De acuerdo? De tal manera que yo como promotor inmediatamente voy a poder comenzar a ejecutar las obras, ni más ni menos. Todo ello sin perjuicio de lo que comentábamos antes de la posterior inspección por parte de los servicios técnicos municipales. 11. En procedimientos de licencia. En procedimientos de licencia, la presentación del certificado ECUP tiene el efecto que comentaba anteriormente, la sustitución del informe técnico municipal. ¿De acuerdo? No del jurídico. El jurídico siempre va a estar en el procedimiento, pero sí del técnico. El artículo 239.2 del texto refundido nos dice que en un procedimiento de licencia urbanística siempre tiene que haber un informe técnico y uno jurídico, y precisamente lo que pretende el sistema es lo que ya he repetido varias veces, agilizar de tal manera que esos atascos que se producen en determinados municipios, pues introduciendo el certificado de ECUP, sustituimos el informe técnico municipal, se emite el informe jurídico y se concede la licencia con mayor celeridad. Bien, lo dicho anteriormente, se incluye certificación respecto de aspectos urbanísticos, ley y planeamiento. Debemos de tener a la mano la cédula de garantía urbanística y, si no, solicitarlo, y si no hay respuesta en un plazo de 2 meses, se considerará positivo. Rápidamente, los 4 últimos puntos, un poco a modo de ilustrativo. Inspección, pues tanto los ayuntamientos como la Dirección General pueden realizar inspecciones a las ECUPs en todo aquello referente a los requisitos que deben acreditar para su inscripción en el registro. Se debe de permitir por parte de la ECUP el acceso a sus instalaciones por parte del personal de la Dirección General o de los ayuntamientos. Requisitos para constituirse en ECUP están regulados en el artículo 8 del decreto. Podemos destacar los más importantes. El más importante de todos, en mi opinión, es la acreditación ante la ENAC. ¿De acuerdo? La ENAC es la entidad nacional de acreditación para todas estas entidades de colaboración público-privada y que nos da el check, digamos, la estrella de solvencia técnica. Digamos que quien acredita la ENAC tenemos un título suficiente para confiar estas funciones públicas que estamos confiando. También debe existir la contratación de un seguro de responsabilidad civil de 1.800.000 euros para posibles indemnizaciones ante administración o particulares por actuaciones de la ECUP, y luego debe existir un personal titulado, lógicamente, que desarrolle estas funciones con la titulación que exige la Ley 3899 de ordenación de la edificación y experiencia de 3 años en actividades relacionadas con áreas de urbanismo, prevención de riesgos, patrimonio histórico artístico o protección arquitectónica. Obligaciones. También existe un listado de obligaciones por parte de la CUB en el artículo 10. Os cito alguno a modo ilustrativo: identificar ese personal técnico que lleva a cabo las funciones establecidas en el decreto, junto a su titulación, formación, etcétera. Y también se puede destacar la obligación de comunicar a la Administración las infracciones urbanísticas que se detecten, así como remitir un informe anual a la Dirección General de Urbanismo, nuestra Dirección General, respecto de las actuaciones llevadas a cabo durante todo el ejercicio. Auditorías se llevarán a cabo por parte de la Dirección General en colaboración
con los ayuntamientos cada 2 años, y las ECUP deben someterse a este control auditor. También puede haber auditorías extraordinarias. Se me ha olvidado poner ahí en el Power, lo acabo de ver, precios. Los precios están fijados, unos precios mínimos y máximos a cobrar por las ECUP por sus servicios, y son fijados por la Dirección General. Existe una resolución del año 2020, actualizada al IPC posteriormente, y en esos márgenes es donde debe de moverse la ECUP, que debe de comunicar a la Dirección General entre el 1 de octubre y 30 de noviembre cada año cuáles son los precios concretos que va a establecer por sus servicios. Y finalmente, incompatibilidades de la ECUP y de su personal. Bueno, pues la ECUP no puede tener, lógicamente, dado estas características de independencia y de objetividad, ninguna relación profesional, ni societaria, ni de dependencia de ningún tipo respecto de la persona que lo contrata, lógicamente. Igual independencia se exige respecto de la persona que redacte el proyecto y que ejecute las obras. Y respecto del personal al servicio de la ECUP, se establece una incompatibilidad absoluta, de tal manera que no podrá en ningún caso elaborar proyectos de obra, visarlos o efectuar cualquier otra función relacionada con su actividad profesional. Nos preguntan que qué se puede hacer si el atasco lo produce el informe jurídico o la dimensión administrativa del servicio. Bueno, realmente el servicio jurídico lo único que debería hacer es comprobar que el trámite administrativo ha sido correcto, es decir, que se ha presentado una primera solicitud para tener la cédula urbanística y se tiene. Segundo, que se ha emitido por la entidad urbanística colaboradora una certificación que dice que es correcto el proyecto, y por lo tanto el paso siguiente es que tiene que ir a la correspondiente o decreto de la alcaldía o resolución o acuerdo de la Junta de Gobierno local. El informe jurídico no debería entrar en ninguna cuestión. Ahora bien, yo quisiera matizar una cosa porque me parece que no ha quedado suficientemente y me va a permitir así, no teniendo la plana, sino sencillamente lo que hago es aclarar. El informe, como hemos dicho, la certificación de la ECUP sustituye la figura del informe técnico municipal. La capacidad que tiene el ayuntamiento de comprobar que lo que es correcto es a posteriori. Es a posteriori. Es que dice que no se oye la grabación. No se oye, pues entonces. Sí, ahora, vale, perdonad, claro que no se oía, estaba apagado, disculpad. Bueno, estaba diciéndoos que quería matizar una cuestión respecto, sobre todo al informe, a la cualidad de la certificación de la ECUP. Como hemos dicho y nos hemos hartado de decir en todos los sitios, sustituye al informe técnico municipal, con todas las consecuencias. La posibilidad que tiene el ayuntamiento de comprobar o fiscalizar ese informe es a posteriori, es decir, no durante el procedimiento. Quiero decir que si se ha aprobado cualquier acto administrativo con una certificación de una ECUP que no ha sido correcto, es decir, allí donde se podían construir 4 alturas, debido a una certificación de una ECUP se han construido 9, evidentemente la responsabilidad absoluta recae sobre la ECUP, que para eso tiene pues las garantías correspondientes. Quiero decir con eso que no estamos diciendo que ese certificado que se emite por parte de la ECUP en el procedimiento administrativo pueda ser fiscalizado por el equipo técnico municipal, porque entonces estaríamos haciendo, como comprenderéis, algo ilógico. Para eso ya se hace el informe por parte del equipo técnico y se acabó. Repito, certificado sustituye en cuanto a su capacidad técnica de control al informe técnico municipal, y sí que cabe una posibilidad de control por parte de la Administración, pero que es a posteriori, una vez ya el procedimiento ha finalizado. Entonces, bueno, pues quería dejar claro un poquito de esta cuestión. Me piden que pregunte con el Tú con eso nosotros quedamos con esto. Bueno, me piden que la pregunta anterior no se ha escuchado, que la repita. Habíamos preguntado...
¿Se oye? Sí, ahora sí. A ver, la pregunta anterior había sido que nos a ver, Sí, era la ¿qué se puede hacer si el atasco lo produce el informe jurídico? Claro, es lo que comentaba, que no se me ha oído, que era que el informe jurídico no debe ir más allá que ser un informe de que el procedimiento ha sido correcto. Es decir, debe decir, se ha presentado la cédula de garantía urbanística, se ha presentado un certificado técnico que acredita que el proyecto cumple con todas las condiciones, es decir, que es conforme, porque si no es conforme, pues ahí se acabó la historia, y posteriormente que debe ser aprobado por la Junta de Gobierno local o por el decreto de la alcaldía o resolución por el teniente de alcalde. Y con eso debería ser suficiente. Es decir, no debe ser un problema el informe jurídico, porque lo que es más importante es que la información, cuando se pide al principio, es decir, en la cédula de garantía urbanística, el ayuntamiento le dé toda la información necesaria para que aquel que va a ejecutar el proyecto lo ejecute de una manera que permita trabajar después a las ECUPs y la resolución posterior sea lo más sencilla posible para no poner los problemas después. Vale, la siguiente pregunta es ¿cuál es la resolución de los precios? Pues de memoria no me la sé, está publicada en en la web de la Dirección General de Urbanismo, la sacamos, si no me falla la memoria, en 2020, con posterioridad al decreto 62, que es de mayo, y hay una reciente actualización con la subida del IPC de este año. Luego también preguntan, y creo que es la última, ¿cómo se comprueba la independencia de estar nombrado? Entiendo que es de las incompatibilidades. ¿Cómo se comprueba? ¿La independencia del personal? Sí, entiendo que sí. A ver, primero es lo que he explicado anteriormente. La acreditación a través de la ENAC nos da un carácter de solvencia técnica muy importante, porque es la entidad que acredita todas estas entidades privadas que se dedican a la colaboración público-privada. Las entidades colaboradoras no son una novedad en el ámbito urbanístico, serán en el ámbito ambiental o, yo qué sé, para certificar que un ascensor no se cae, por ejemplo, ¿no? El tema de la incompatibilidad es un compromiso, claro, es una declaración por parte del personal que está al servicio de la CUP, y en el momento que se detecte alguna irregularidad por parte de la Dirección General, pues lógicamente se actúa en consecuencia. Vale. No había más, pero hay más. Puesto que el certificado sustituye el informe técnico, ¿las tasas urbanísticas se reducirían? Bueno, eso es una cuestión que tiene que valorar el ayuntamiento cuando haga su ordenanza. Es lógico que no las tasas, bueno, sí las tasas, el impuesto no, evidentemente, porque el impuesto es otra cuestión, pero las tasas debería el ayuntamiento pues entender que por apertura de expediente, posiblemente no, porque hay un expediente y un cierto trabajo, pero por el otro trabajo que es la emisión sí que debería modularlo de alguna manera, pero eso es cuestión municipal de cada ayuntamiento. Vale. Pues de momento... Sí, había una pregunta aquí. Dos, muy bien. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Primero os vamos a presentar. Nosotros somos el equipo de la Consellería de Agricultura que emitimos los informes agrarios en suelo no urbanizable que nos solicitan los ayuntamientos. Entonces, estamos pensando, ¿este certificado de verificación documental y que cumple con los requisitos, a continuación el ayuntamiento seguirá pidiendo, debe seguir pidiendo, entiendo, los informes sectoriales, entre ellos el informe a Agricultura? Claro, es que quien puede pedirlo también, esos informes sectoriales, antes de emitir la certificación, es la propia ECUP. La ECUP es ¿La ECUP? Ah, sí, ¿me lo explica, por favor? Sí, bueno, la ECUP no es no es alguien de fuera, es alguien más de la administración, aunque esté contratado por un particular para hacer ese trabajo. Pero es alguien nuestro, está haciendo nuestro trabajo. De hecho, está haciendo un informe técnico nuestro, de la administración. Por lo tanto, la función de solicitar los correspondientes informes sectoriales, si no me equivoco, puede hacerlo. Otra cosa es que el ayuntamiento también lo haga, no creo. Pero una ECU forma parte de la administración en este sentido y puede pedirlo.
al hilo del tema, en la Ley de Estructuras Agrarias, también en el artículo 7 se habla de unas entidades colaboradoras que emitirán también un certificado de verificación documental y de cumplimiento de los requisitos de la legislación sectorial, en este caso agrícola, agraria, que voluntariamente puede el promotor contratar a esta entidad colaboradora que emita este certificado y con su proyecto y su documentación, más entendemos ya completa y ya analizada. El objetivo es el mismo, pero en nuestro caso no sustituye en nuestro informe. Esa entidad que en la legislación dice que será un convenio entre los colegios, y un convenio público-privado, se enmarca dentro de estas entidades de las que estamos hablando aquí, de las ECUP, no es una ECUP, en todo caso no es una ECUP. Por lo que comentas, es otro tipo de entidad colaboradora. Es que hemos visto un paralelismo, algo que no sabía que existía, pero realmente hay varios tipos de entidades colaboradoras. Están las ECUPs, que son las estrictamente urbanísticas y por lo tanto son en competencias urbanísticas, no agrícolas, pero tenemos los OCAS, los organismos de certificación administrativa, que también en materia de actividades y en materia de espectáculos públicos pues colaboran, y ahora más que colaboran, sino que también participan en el informe, y las EGMAS, que son en materia de medio ambiente. Bueno, pues esta es otra también de las que pueden. Lo que no sé si está desarrollada de alguna manera en algún reglamento cómo van a participar. Si no es así, yo creo que sería muy fácil, ¿no? Es decir, pues las ECUPs también pueden generar esa comprobación documental, sin ir más allá, porque el informe sectorial es el informe sectorial, pero vamos, que sería una cuestión de desarrollo reglamentario en el cual nosotros estaríamos encantados de que la herramienta pudiera servir también para esto. Porque en los artículos 232 o 233 hay casos puntuales de declaraciones, situaciones en las que hay que pedir informe a Claro, sí. Y en ese caso entiendo que puede ser que quien nos pida informe sea una ECUP. Exactamente. Que a lo mejor lo que hace es comprobar que la parte documental únicamente de la información que tiene que trasladar, decir, oiga, es correcta la documental desde el punto de vista nuestro, sepa usted que tiene que emitir informe al respecto. Sí, en el fondo lo es agilizar, porque es que el número de solicitudes se ha multiplicado este año, concretamente. Las peticiones, en nuestro caso, pues se ha disparado. Claro, las ECUPs están dentro de un proceso que es de toda la Generalitat, que es el Plan Agiliza. Plan Agiliza Urbanismo, y dentro de las diferentes acciones que hemos hecho, una de ellas, y creo que de las más importantes precisamente, es la ECUP, para precisamente agilizar, que es lo que queremos. Sí. Vale, muchas gracias. Hola, buenos días. La pregunta es para Óscar, por favor. Soy Roxana, la responsable de la ECUP del Colegio de Arquitectos. Óscar, nosotros teníamos una duda en relación al tema que comentaba de la cédula de garantía urbanística y el silencio positivo. Nosotros interpretábamos que si no tenemos la cédula de garantía urbanística porque se ha solicitado, no ha llegado, no se ha emitido, y la ECUP emitía un certificado de tipo B1, lo que quería decir esto es que llegaba, por así decirlo, a la mesa del técnico municipal, que en el plazo de 2 meses tenía que ratificar o rectificar ese informe de la ECUP, y en caso de que no lo hiciera, se entendía que el sentido del informe que podía haber él emitido era favorable. Es así, ¿verdad? No es que sea positivo la emisión de la cédula, ¿no? Se está refiriendo a que... Bueno, yo creo que es dos formas de decir lo mismo, ¿no? Yo he dicho que es solicitud y si en 2 meses no emite el ayuntamiento hay un silencio positivo, y si tú presentas tu certificado al técnico municipal incluyendo lo que tú consideras como el CUP respecto al cumplimiento del planeamiento municipal y el técnico municipal no se manifiesta expresamente en ese plazo de 2 meses, se considera igualmente positivo. Vale, gracias.
Como veis, dentro de este proceso de generación de guías, que tenemos muchas guías ya, lo que pretendemos es precisamente llegar al máximo público y de la manera más sencilla y más clara posible. Y en esta guía que ha dirigido Óscar, pues entramos también con la relación que tenemos con otros organismos también colaboradores, los OCAS y con las EGMAS, y con esta que a lo mejor también tenemos que inventar, que es la agrícola, que le pondremos también un nombre así en acrónimo chulo, ¿no? Y así podemos. Pero que al final lo que buscamos es eso, es la colaboración público-privada para un problema generalizado, que es el de la lentitud, no por voluntad, sino por los medios que tenemos a la hora de dar respuesta a los ciudadanos. Pues muchas gracias, Óscar, por la parte. Y ahora daremos paso al equipo del IBE, que nos explicará este instrumento tan magnífico desde mi punto de vista y transformador, que es Vera, y que nos va a permitir a todos los equipos técnicos, os aseguro que sobre todo a arquitectos e ingenieros, os vais a quedar encantados de la herramienta, porque nos va a servir para que nos entendamos todos con el mismo lenguaje y que sean, pues, facilitar en ese sentido todo el trabajo. Vale, a continuación, en esta segunda parte de la jornada, soy Vicente Cerdán, del Instituto Valenciano de la Edificación, arquitecto que ha participado en el desarrollo de esta herramienta Vera. En esta segunda parte de la jornada, como os decía, vamos a ver con detalle este instrumento, esta herramienta informática que está sirviendo ya de apoyo a las ECUP para ejercer su actividad. La información que os vamos a mostrar en pantalla la tenéis disponible en la página web del Instituto Valenciano de la Edificación y también en la página web del apartado de la Dirección General de Urbanismo, y os la podéis descargar. En el mismo lugar donde os habéis inscrito está un acceso a esta documentación. Pues bien, vamos a ir viendo con detalle esta herramienta, en qué consiste. Yo os presentaré, os introduciré brevemente los conceptos en que está basada la herramienta, y después mis compañeras irán entrando con todo detalle para que conozcáis cuál es su funcionamiento. Se ha comentado ya, es una herramienta informática online. Lo que permite es tener documentado un procedimiento de inspección y control que realizan las ECUPs para verificar las actuaciones urbanísticas. En estos momentos tenemos esta herramienta informática diseñada en lo que es la plataforma de Google, es decir, una serie de ficheros de hoja de cálculo en los que hemos ido volcando toda la información de reglamentación que ha de ser verificada por las ECUPs en cada uno de los expedientes, y dejarlo, como decía, todo documentado apoyándonos en esta herramienta. Al ser una aplicación informática en esta plataforma Google, está basada en hojas de cálculo, en una serie de ficheros que pueden ser compartidos con el Google Drive, y a día de hoy está así operativa. Teníamos ya alguna versión anterior este año pasado. Incluso este año estamos valorando la posibilidad de informatizar esto mismo que aquí tenemos en un software, con vistas a que tenga un mayor alcance, porque esto fue muy ágil diseñarlo en un principio, puesto que es una herramienta abierta, ampliable por el propio usuario, pero en la medida en que hemos visto, como luego comento, que puede servir a más usuarios, tiene un potencial mucho mayor, y estamos estudiando cómo podríamos tratarlo, dijéramos, en otros lenguajes informáticos. La idea de esta herramienta, cualquiera que diseñáramos en un futuro, es que tenga un carácter colaborativo, es decir, intervienen en este proceso de verificación diferentes agentes, como pueden ser inicialmente los proyectistas, los propios técnicos de las ECUPs, los técnicos municipales. Por otro lado, estamos viendo que estos procedimientos después y expedientes pudieran ser supervisados en auditorías o inspecciones. Es decir, apoyamos que la herramienta en cualquier caso sea colaborativa, puedan acceder
a la información, siempre filtrada y determinada por el perfil que accede a los datos, de manera que pudiera ser de utilidad esa agilidad, ¿no?, en una consulta online o en una participación entre diferentes agentes. No lo he dicho al principio, lo he anotado al final, pero tiene un carácter voluntario. A día de hoy es un procedimiento que pueden utilizar las ECUPs, algunas de ellas ya lo están utilizando, y otras tienen de momento un procedimiento interno. Se ha comentado antes, ENAC, para acreditar esa ECUP, tiene que basarse en que la ECUP utiliza una metodología de trabajo determinada. En este caso, como he señalado aquí, siguiendo una norma UNE ISO, la 17020, que es de organismos de control, de inspección. Entonces, esta norma es genérica, dicen los condicionantes mínimos del procedimiento con el que han de verificarse las actuaciones urbanísticas, en la medida en que lo particularizamos con lo que dice el decreto 62/2020, que ese sí va dirigido a la SECUP. Es decir, las reglas del juego para montar esta herramienta es seguir el procedimiento de la UNE, tener en cuenta el decreto 62 y eso, dijéramos, no lo olvidamos en ningún paso del procedimiento de la herramienta Vera. Está señalado aquí al final y se ha visto después que tiene un potencial muy grande la herramienta en cuanto a que, además de servir a la SECUP para ejercer su actividad profesional, no es más que un sistema de control de calidad en este momento de proyectos básicos y de ejecución, de manera que podrían ser utilizados en un principio por los propios proyectistas haciendo un autocontrol de su trabajo, es decir, antes de avisar el proyecto, a pedir autorización municipal y demás, el propio proyectista puede revisarse con ese checklist que antes se ha mencionado, ¿no?, que todo su proyecto es adecuado para el siguiente paso. Además, puede servir, y así nos lo han transmitido algunos ayuntamientos que están buscando la manera de sistematizar cómo realizar el control de calidad de proyectos que llegan, no necesariamente por la SECUP, pero vamos, los ayuntamientos serían, dijéramos, como una oficina ECUP. Ellos están verificando proyectos en su servicio de urbanismo. Pues también serviría esta herramienta. Incluso, anotamos aquí al final, aunque acabado con un etcétera, las entidades del control de calidad de la edificación hoy reguladas, que en la página web del Código Técnico podemos ver estas entidades de control de calidad, podrían también funcionar utilizando la herramienta Vera. Si entramos en lo que tendríamos hoy como procedimiento informático en la herramienta Vera, deciros que hay ya un trabajo que hemos ido acumulando, normativa con la cual se puede ir evaluando cada uno de los proyectos. En este momento tenéis aquí dijéramos, la relación de documentos del Código Técnico que ya es posible verificar, tanto por la ECUP como otros organismos de control o proyectistas, como os decía. En este caso permite la versión actual verificar el documento básico de seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la Edificación, la accesibilidad en su conjunto, tanto el documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad del Código Técnico de la Edificación, como el decreto 65/2019 de aplicación en la Comunidad Valenciana para accesibilidad en edificación y en espacios urbanos, o sea, en entorno del edificio y espacios urbanos. Y luego también la orden ministerial TMA de accesibilidad en espacios públicos urbanizados. A continuación veis que aparece una última línea donde se indica otras. El sentido que tiene es que la herramienta se ha preparado de manera que pueda ir ampliándose con el número de normativas, pero siempre hemos tenido que dejar, dijéramos, un último apartado para ese varios, puesto que normativa, verificar en un expediente, siempre habrá algunas otras normativas que no tenemos aquí ahora relacionadas, siempre habrá normativas municipales, ordenanzas, planeamiento urbanístico y demás, que lógicamente la herramienta no puede contemplar el urbanismo de todos los municipios en su planeamiento, pero sí permite, dijéramos, lo que es crear soluciones de usuario
en cuanto a que puede, siguiendo la sistemática con que se ha creado Vera, incluir nuevos ficheros en el que se trabaje esas ordenanzas o esa normativa en particular que se ha de verificar para cada proyecto en particular, ¿no? La herramienta lo que te permite es dar una serie de relación de normas que han sido verificadas en el expediente, según el tipo de certificado o modelo que hoy se facilita para certificar por la ECUP, e indicar también la aplicabilidad de esas normas que han sido esenciales, es decir, completar, aparte de una relación exhaustiva de todas las exigencias que hay en esta relación de normas arriba, completarlo en el certificado con un anejo en el que figura más información sobre otras normas que han sido también verificadas en cuanto a que les son de aplicación. La documentación ha de ser de un determinado modo o el técnico de la ECUP ha tenido que verificar que se cumple en cuanto a documentación o en cuanto a aplicabilidad de esa otra norma en el certificado ECUP. Por último, veréis que la herramienta te ayuda en todo el proceso, desde, dijéramos, la entrada inicial de datos, gestionar todo el expediente y llevar un seguimiento de cuál es el proceso de evaluación, hasta concluir finalmente en la emisión de los certificados. Y luego comentaré al final también, tiene la utilidad de poderse registrar todo lo que se ha certificado por una ECUP, de manera que se está previendo cómo poner en marcha un registro de la actividad, es decir, de los certificados emitidos por las ECUPs. Y bien, ahora a continuación doy paso a mi compañera Teresa Soto, arquitecta del IBE también, que va a entrar ya más en detalle en lo que es el procedimiento de la Disculpa, herramienta. Vicente, un momento. Sí. Es que hay 3 preguntas Sí. en relación a... Es que nos están preguntando dónde está la herramienta en la web del IBE. Esta Excel herramienta se puede descargar para ver y ser utilizada por la CUP como checklist propio. ¿Es accesible ahora mismo? Puedes preguntárselo Sí. ahora por seguirlo con la aplicación abierta. O sea, está la gente intentando abrir la aplicación. Gracias. Para seguir la explicación. Gracias, Sandra. Sí, pues aprovecho y comento aquí. Esto que hemos preparado, esta herramienta, ha estado desde las primeras versiones a disposición de la SECUP. A día de hoy es así. Y además hay un sistema de gestión de quién accede a la herramienta, a la plataforma de Google, que es donde se dispone estos ficheros y demás, y todo ello gestionado con una serie de permisos que se conceden en cuanto a autorizar quién puede acceder a la herramienta y quién no. Se le facilita o no la dirección para que pueda acceder. Es decir, la respuesta a la pregunta es que a día de hoy no está en abierto esta aplicación para cualquiera. No es así. Sí nos gustaría saber, quien tiene interés, tanto de las ECUPs como de otros técnicos y demás, porque no hay inconveniente en facilitarles información sobre cómo opera la herramienta, pero no está de distribución en abierto. Incluso se está pensando en organizar una serie de cursos de formación más detallados, porque lo que hoy veréis aquí serán unas diapositivas que dan una idea muy buena de cómo funciona esta herramienta, pero no vais a ver la herramienta en abierto. En estos cursos que os digo, sí se organizarán en breve, pues es una especie de taller en un par de mañanas, a lo mejor 6 u 8 horas, donde sí se puede utilizar la herramienta y manejarla por cualquier usuario. No sé si con eso he contestado a todo lo que me comentaba Sandra. Sí, yo creo que sí. Gracias, Vamos, que en Sandra. abierto ahora no pueden trabajar sobre Sí. ella y que tienen que pedir permisos para poder entrar y se gestionarán cuanto antes. De acuerdo. Gracias, Sandra. Vale. Cuando quieras, Teresa. Gracias. Bueno, pues pasamos a explicar la estructura de la herramienta en sí. Como ha dicho mi compañero Vicente, se trata de momento de unos ficheros de hojas de cálculo online, porque ya se está viendo el potencial y, como hemos hablado, pues está ya un poco visto que esta herramienta se va a convertir en un software. De momento está así, o sea, son 16 ficheros, uno que sería el que centraliza todos los demás, que sería el central, el general, y luego serían unos 15 ficheros que tendrían diferentes funciones. Habría un fichero que sería en realidad una utilidad para importar toda la documentación de proyecto, que también estaría en la nube, en Internet.
para ser verificada. Después tendríamos ya lo que son ficheros para verificación de normativa, que, como ha dicho mi compañero, pues ahora mismo están implementados pues el SI, el SUA, el Decreto 65, la Orden Ministerial de Accesibilidad y luego un fichero muy interesante, que también lo ha hablado mi compañero, que es el de normativa en blanco, porque esto fue demandado por las propias ECUPs, que necesitaban pues eso, ampliar, se necesitaban pues para las HD 09 o para la normativa urbanística. Entonces se ha dejado esta posibilidad. Y luego lo que también hay es para Vera puede emitir los tipos de certificado que pueden emitir las ECUPs, que son, dependiendo del ámbito de la actuación urbanística, pues si es nueva planta, si es reforma, si es demolición, etcétera, pues Vera también permite emitir todos esos tipos de certificado. Entonces, de momento lo que hace sobre ellos es verificar que la documentación cumple las normativas municipales, por ejemplo, la licencia de obras, etcétera. Y otro fichero que también es interesante es se ha implementado toda la legislación, toda la legislación esencial en edificabilidad para verificar su aplicabilidad en la obra, en el proyecto, perdón. Entonces tendríamos a nivel fichero, es lo que os he explicado. Luego, dentro de los ficheros tendríamos las hojas. Esto, como son como hojas de cálculo, como las Excel, pues tendríamos hojas con diferentes funciones. Y luego, dentro de cada fichero tendríamos las condiciones normativas, que esto sí que ha sido un trabajo importante. El desgranar todas las, por ejemplo, todo el SI o todo el SUA en ítems, que es lo que llamamos a cada condición normativa, numerarlas, desgranarlas, como ahora veréis en los ejemplos, y eso aporta, creemos, rigor a todo el proceso. Entonces, lo que es el procedimiento en sí de la aplicación, pues aquí veis las fases. Esta diapositiva os la pongo más que nada para que veáis que, como hemos explicado antes, Vera, más que una herramienta, también es un procedimiento. Empezaríamos con una introducción de datos generales, vinculación de esa documentación de proyecto a verificar, luego verificar esa documentación y luego ya verificar la normativa. Y luego Vera ofrece los resultados, que son el certificado y luego unas hojas resúmenes que veremos. Y todo ello iremos pasando por los ficheros que van correspondiéndose con esas acciones, con esas fases. Bien, entonces entramos en la parte de introducción de datos generales y vemos os voy a enseñar un poco el potencial de la herramienta sin entrar en ella. Por ejemplo, lo que se puede hacer es seleccionar el idioma, en castellano, se puede funcionar en valenciano también, en todo el proceso. Se introduce todos los datos de la actuación urbanística, que luego se complementarán en el certificado automáticamente. Luego nos preocupa también el tema de la seguridad. Entonces, pues para ello hay un tema es el tema de la accesibilidad, que es dejar toda la documentación de proyecto y el certificado una vez emitido en una plataforma Google para compartir archivos, ¿vale? Que luego se dan permisos sobre ello. Y luego el tema de la seguridad, de proteger esos archivos con unos códigos hash, que son unos códigos alfanuméricos, que lo que hacen son calculados por una aplicación informática y lo que hacen es demostrar que ese archivo no se ha alterado. O sea, que si yo he verificado ese plano o esa memoria es la que yo he verificado y no otra. Entonces, bueno, pues ese tema lo hemos contemplado también. Luego, este tema también lo consideramos interesante a futuro, el tema de las diferentes intensidades de control. Nos han comentado las ECUPs el tema de que hay diferentes, tamaños de actuaciones urbanísticas. No es lo mismo un edificio que una apertura de local. Entonces, aquí podríamos hablar de niveles de control diferentes. Ahora mismo la ENAC, para acreditar, exige que la ECUP controle al 100%. O sea, todos los ítems en los que se desgrana la normativa, la ECUP tiene que pasar por ellos. Pero a futuro pensamos que sería interesante para estas actuaciones pequeñas o en función de los elementos, pues establecer otros niveles, normal o simplificado, y decidir qué ítems, y ya veremos quién los decide o cómo se establece,
pero aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo para que ya veáis un poco la herramienta. Esto sería un extracto del SI. Entonces, esto es un ítem, es una fila, que es una condición normativa de sectores. Entonces, pues aquí ya vendría el cumplimiento y el nivel de control que ya veremos a futuro. Ahora mismo no está operativo, pero sería interesante establecerlo. Luego, de todos esos ficheros satélite que os he enseñado que se asocian al fichero general, lo que tiene que hacer la ECUF es decidir qué ficheros le interesan según su actuación urbanística y el tipo de certificado que va a emitir. Por ejemplo, para una obra de edificación de nueva planta, pues el certificado sería el A1. Bien, pues aquí tendríamos los ficheros Vera que estarían relacionados con ese A1. Entonces, en la pantalla de la aplicación, lo que hace Vera es implementar estos ficheros y, además, esto es como una hoja de un cuadro de control de mandos. O sea, tendríamos en tiempo real, como todo está conectado, pues los ítems, te va diciendo los que están verificados, al 100%, el porcentaje de verificación, los ítems no conformes según cada uno de los ficheros de Vera y, bueno, pues es una forma de hacer un seguimiento de todo el proceso. Otro tema que nos interesaba introducir es identificar a los técnicos evaluadores. Entonces, como ha comentado Óscar, hay una persona que sería la dirección técnica y diferenciar los técnicos evaluadores de cada parte. O sea, quién firma qué cosa para que haya también una trazabilidad y una colaboración, porque aquí, en este extracto que he puesto aquí del SI, pues, por ejemplo, el ítem 11, otra vez sectores, pues aquí estaría el código del técnico verificador y el nombre. Entonces, se sabría qué parte de las normativas controla cada técnico de la ECUF. Después, he hablado ya de la vinculación de la documentación de proyecto. O sea, la documentación de proyecto primero la subiríamos a una plataforma de Internet para compartir archivos y después la implementaríamos en Vera a través de esta utilidad del fichero doc. Entonces, en el fichero general se nos crearía un listado con todos los ficheros del proyecto a verificar y nosotros lo que podemos hacer es cambiar el nombre de ese documento de manera que si ese fichero nos lo sustituyen por alguna subsanación, pues el nombre del fichero que yo verifico no cambia. Otra utilidad es que tenemos sus URLs. Entonces, esto, como está conectado con todos los ficheros satélite de normativas, lo vamos a tener a disposición de la verificación. Cuando estemos en un ítem concreto, pues podemos decir en qué documento está la información que necesito para esa verificación y puedo abrir ese documento. Por ejemplo, aquí veis un planito o memorias o lo que sea. Después, el paso ya es verificar esa documentación. Entonces, Vera lo que tiene es, esto es un extracto de otra hoja, la del decreto 65. Lo que hacemos es verificar la integridad documental, que es ni más ni menos que el documento existe, lo seleccionamos aquí porque lo tenemos vinculado, lo tenemos en una plataforma online, y su suficiencia y idoneidad. Entonces, si la información está clara, es entendible y es suficiente para verificar el ítem. Entonces, en esta fila, pues, por ejemplo, aquí, si viéramos un incumplimiento, pues lo pondríamos. Y entonces, la posibilidad que ofrece Vera es el notificar esos incumplimientos al técnico redactor de varias maneras. Se puede hacer, como esto es una hoja de cálculo online, durante la ejecución, o sea, el trabajo con ella, nos hemos manejado siempre poniendo comentarios en las celdas y esto también lo podría hacer el técnico con la ECUF, si la ECUF le da permisos para acceder al fichero. Después, la verificación de la normativa, pues aquí lo que ya se vería es si en ese documento figura la información, de manera que yo puedo decir si, por ejemplo, una condición normativa, que es un ítem con sus subítems,
pues cumple o no cumple esa condición. Entonces, bueno, lo mismo, o sea, si no cumple, pues aquí podemos notificarlo en el tiempo real al técnico redactor. Otra, o sea, ya estos son resultados de la herramienta. Lo que emite Vera es un resumen de deficiencias, es decir, en una de las hojas del fichero general nos encontramos con todos los ítems de todos los ficheros que no cumplen. Entonces, esta es otra forma, otra vía de comunicar al técnico redactor las deficiencias para su subsanación. Pueden ser por bloques de información o, como os he dicho antes, en cada fichero, si le damos permisos, o imprimir esto en PDF y se le envían por correo para que lo subsane, se puede imprimir. Bien, entonces el final ya es el certificado. Vera lo que ha hecho es implementar los modelos de certificado que ya tiene publicada la Consellería de Territorio y que son estos tipos que veis aquí, que depende del ámbito de la actuación urbanística y del tipo de certificado. Por ejemplo, el A1, que versa sobre exigencias básicas de calidad en obra de nueva planta, pero aquí podríamos desplegar esto y elegir el tipo de certificado que va a emitir la ECUF. Entonces, bueno, pues se complementarían ciertos campos de forma automática, otros datos se seleccionarían y otros se complementarían manualmente. Aquí lo que también figura, que es lo importante, es no solo el certificado, sino la URL, o sea, el link de Internet de la documentación de proyecto que se ha verificado. O sea, que el certificado dice, vale, es favorable, pero ¿sobre qué documentación? Pues va incluida en el certificado. Entonces, el certificado, bueno, también incluye, esto es la continuación, las normas verificadas, o sea, esos satélites que hemos visto, por orden de evaluación, y el resultado, si es favorable o desfavorable. Como ha comentado Óscar, puede ser desfavorable. Igualmente, la ECUF lo tendría que entregar al ayuntamiento con esas deficiencias. Aparecerían las firmas distinguiendo los técnicos evaluadores y el director técnico, como dice el decreto. Y bueno, también el certificado puede ser favorable, que es lo deseable, y lo pondría aquí. Y por último, también Vera emite un resumen de todo lo que se ha verificado. Es decir, o sea, ya no solamente los ítems que no cumplen, sino todos los ítems por los que se ha pasado. ¿Para qué? Pues para dejar constancia de lo verificado, para no decir entregar solamente un certificado, sino decir, ojo que aquí pues están todas estas condiciones, las ha verificado tal técnico en tal fecha. Es una forma de dejar todo bien trazado y bien hilado. Y creo que ya mi parte ha terminado y pasa Vicente otra vez a explicaros el registro y que es otro... Bueno, Teresa, una pregunta solo de esta parte que nos preguntan quién sube la documentación en la plataforma, en la versión original y siguiente si se requieren modificaciones. La ECUF custodia la documentación de proyecto porque la ECUF la sube a la plataforma. ¿Y la segunda parte? Si se requieren modificaciones, pues se solicita. Sí, se solicita al técnico el plano que ha de modificar, claro, la ECUF, lo vuelve a recibir y sustituye. Sí, exacto. La ECUF, en cualquier ítem que incumpla, pues solicita subsanación, como haríais en cualquier servicio técnico municipal y ayuntamiento, y entonces pues recibe otra vez el PDF, lo vuelve a subir y sustituye la documentación que ya tenía en la plataforma de Internet. Sí, porque vas controlando las tres fases, o sea, te falta este documento o... Sí, eso es. O no es claro este documento o no cumple normativa. Sí, o sea, pueden ser tres tipos de incumplimiento. Vale, también preguntan quién regula los permisos de la herramienta. El IBE, a día de hoy. ¿A día de hoy el IBE? Sí, a día de hoy. Tengamos en cuenta de que primera, que es una herramienta que va a tener una futura aplicación, se va a convertir en un software posiblemente y bueno, estamos empezando. Entonces, de momento, el Instituto Valenciano de la Edificación es el que custodia el tema de la herramienta y de los permisos y tal, pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla esto con la Consellería.
Vale, pues de momento no hay nada más. Vale, pues nada, te dejo paso a ti, Vicente, otra vez. Sí, en estas últimas diapositivas lo único que quería hacer es daros a entender el final de la actividad de las ECUPs en base a los certificados, cómo todo ello puede ser registrado. Lo que no quería es que se confundiera, por eso esta primera diapositiva que he puesto no tiene que ver con Vera directamente. Es un registro, es el RECUP, antes lo ha mencionado Óscar López, y en este caso lo que puede ver cualquiera, esto está abierto, es las ECUPs que están ejerciendo su actividad actualmente o en cada momento, se va actualizando y están habilitadas para ejercer. Ya digo, simplemente es que no se confunda este registro con este otro que a continuación voy a indicar. Esto sería, dijéramos, una previsión de futuro, un objetivo que nos hemos propuesto, el hacer un registro por parte de la Administración de la actividad llevada a cabo por las ECUPs. No os voy a entrar aquí a detallar el interés que tiene, pero sabéis que hay numerosos registros de todo lo que se está realizando en otros sectores también o en otras actividades. Lógicamente tiene un interés de seguimiento para ver qué se está haciendo o no, es información. Luego, en base a esto se pueden modificar cosas o se pueden dirigir políticas en uno u otro sentido. Siempre tienes una herramienta de apoyarte en datos reales de qué se ha informado. Entonces, nosotros lo que hemos previsto en la herramienta es que una vez acabada la labor de emitir el certificado, tenga la utilidad la herramienta para directamente desde un menú acceder al registro y volcar en él una información mínima del expediente. Si se ha utilizado Vera, directamente con Vera, como decía, con este menú de utilidades, y si no se ha utilizado Vera y se ha utilizado otro procedimiento interno por parte de la ECUP, sí se puede, sin entrar en Vera, acceder a un formulario de Google en el que cumplimentar unos datos mínimos. Estamos hablando de 14 o 15 datos que identifican el certificado de la ECUP en base a un expediente. De manera que este registro, tal y como se ha planteado como experiencia piloto, tendría un carácter voluntario y podría acceder a él tanto la Dirección General de Urbanismo en su conjunto para saber qué se ha certificado, todo, y luego cada ayuntamiento en particular para saber en su municipio qué actuaciones urbanísticas han sido certificadas. De ahí que tengamos esa doble visión del registro, que el segundo por municipios no es más que un filtro de la información del primero. Como os he dicho antes, simplemente son unos datos básicos que identifican la entidad, el título y código del expediente, dónde está ubicado, referencia catastral, la fecha de emisión del certificado, la documentación técnica. Estamos valorando aquí la posibilidad también de que desde el propio registro de cada certificado se pueda tener acceso a ese certificado. Incluso algunas ECUPs pensaban que podría compartirse también la documentación del proyecto. De otro modo, por ventanilla, dijéramos, también va a llegar el proyecto al ayuntamiento cuando se vaya a solicitar licencia. Lo que permite la herramienta es con un solo clic acceder a todos los planos y memoria del proyecto, cosa que también es muy práctico. Y como ha dicho antes mi compañera, lo que se pretende con esto es tener una correlación, algo de rigor, entre lo que se ha certificado respecto a una documentación determinada y disuadir con ello cualquier posible intención de modificar el sentido del certificado o la documentación de lo que se ha certificado. Esto permitiría, desde luego, a los ayuntamientos tener un seguimiento en tiempo real de lo que se está certificando. A día de hoy, el decreto lo que prevé es que se informe en el primer trimestre de cada año de la actividad de la ECUP del año anterior. Esto iría un poco más allá y lo podría ver en tiempo real el ayuntamiento. Y por último, concluyo aquí, es un poco previsión de futuro, pero estamos en ello y no lo hemos perdido de vista, también para que formara parte de esta herramienta como un documento reconocido para la calidad en la edificación por la Generalitat Valenciana,
En cuanto a que este procedimiento informático, este procedimiento de cómo inspeccionar actuaciones urbanísticas, de acuerdo a la normativa, a la reglamentación que hay en edificación, el seguir ese procedimiento, todos y cada uno de los pasos, como dice aquí el decreto que regula estos documentos, aun teniendo un carácter voluntario, si se sigue este procedimiento, lo que se está mejorando es el parque edificatorio, que es a donde queremos llegar. Al final, haciendo esa revisión exhaustiva que permite hacer la herramienta, tanto en fase de proyecto como en un futuro hará en seguimiento de obra, como en concesión de licencias de ocupación, por ejemplo, lo que tienes es una revisión muy exhaustiva y completa de que se están cumpliendo todos esos estándares de calidad que están regulados. Por eso queremos que sea documento reconocido, incluso en un futuro también podemos pensar en que sea documento reconocido del Código Técnico en cuanto que apoya a su cumplimiento. Y con esto hemos terminado la primera parte de lo que es la herramienta Vera. Ahora vais a ver un caso resuelto, basado en casos reales, ¿no? Un ejemplo. Mis compañeras Teresa Scritch y Sandra García Prieto os enseñarán cómo han manejado la herramienta Vera para resolver algunos casos puntuales. Hola, bueno, yo soy Teresa Scritch, arquitecta también del Instituto Valenciano de la Edificación. Y nada, vamos a ver de forma muy sencilla, porque tampoco esto sería objeto un poco de taller, el introducir un ejemplo completo, pero simplemente un ítem, o sea, una característica, por ejemplo, cómo se controlaría el documento básico de seguridad, utilización y accesibilidad, una característica, un ascensor accesible, ¿no? Entonces, en cualquier normativa siempre vamos a tener, si estamos hablando, por ejemplo, de un proyecto básico, vamos a contar con unos planos, una memoria. Y en la herramienta, antes lo ha explicado Teresa Soto, hay una primera parte en cada norma, una pestaña inicial para introducir unos datos generales y una segunda pestaña en la que ya vamos comprobando cada una de las condiciones de la norma. Aquí lo vamos a ir viendo claro. En esta primera pestaña se nos van a pedir, pues para el caso del SUA, del documento básico del Código Técnico, pues unas condiciones generales del proyecto. Por ejemplo, en la tabla de la izquierda, los usos. ¿Por qué pedimos estas condiciones o estos datos iniciales? Porque luego veremos cómo las condiciones se van a ir particularizando en función de los datos que hayamos introducido en esta primera parte. La introducción de datos son muchísimos. Bueno, cuando controlamos un proyecto ya sabemos la cantidad de características que hay que controlar. En este caso pueden ser 400, sin exagerar. Pero luego la introducción y el manejo de la herramienta es muy sencillo y simplemente hay que ir desplegando pestañas, contestar sí y no, y la introducción de datos manual, de texto libre, es muy poquita. Entonces, no debe asustar nunca esta herramienta cuando nos encontramos tantas celdas y tantas casillas a rellenar, porque lo que se ha intentado es simplificar. Y también con las formulaciones internas del programa, pues el ir adaptando las condiciones a nuestro caso particular. Por ejemplo, si tenemos un edificio residencial vivienda, pues ya la característica del ascensor luego nos dirá las dimensiones que tiene que tener para ese uso residencial vivienda. Entonces, en esta primera pantalla, simplemente aquí tenemos pues los usos, ya nos dice si están estos usos, si no, vamos contestando estas pestañitas. Además, tenemos siempre la sección o el apartado correspondiente para que sepamos también, en caso de duda, por qué nos pide un uso residencial. Pues estamos viéndolo en el SUA 1, en la sección 1, apartado 1, para que podamos ir también al Código Técnico si tuviéramos dudas. Pero está claro que al final los técnicos controladores manejan la normativa mejor que nadie y tampoco a lo mejor ni os hace falta ya. Y luego tenemos una serie de elementos que afectan al documento de seguridad de utilización y accesibilidad, como son las barreras de protección, escaleras de uso restringido general, que iremos desplegando y rellenando ahí simplemente una identificación. En este caso, vamos a ver el ascensor accesible.
desplegamos las características que tenemos que cumplimentar y simplemente se trata de una identificación. Si el edificio tiene 3 ascensores, pues pondremos ascensor 1, 2, 3 o ascensor A, B, C, como queráis. Una información adicional si queremos cumplimentar, si no tampoco haría falta, para que nos dé pues para que podamos concretar más ese ascensor, y luego un desplegable donde simplemente tendremos que decir su situación, si se trata de un edificio de uso residencial vivienda con viviendas accesibles o sin viviendas accesibles, o estamos en un edificio de otros usos con más de 1000 metros o menos de 1000 metros, porque luego esa condición va a hacer que la característica concreta sea diferente. Luego ya pasamos a la pestaña 2, donde propiamente vamos a hacer la verificación tanto de la integridad documental como de su suficiencia e idoneidad y el cumplimiento mismo de cada característica. Entonces, aquí, si empezamos por la verificación de la integridad documental y suficiencia, estamos, por ejemplo, en el ascensor. Seleccionaríamos la pestaña que vamos a controlar, el ascensor 1, que se trata de una nueva construcción, con lo cual las características que tenemos aquí a continuación se particularizan para la nueva construcción, porque si fuera rehabilitación vivienda aparecerían otras, como son las tolerancias que están recogidas, y ya simplemente en cada característica iríamos viendo cumplimiento de la norma UNE EN 8170. Está el documento en el que se especifica el cumplimiento de esto, sí, en la memoria. ¿Es suficiente lo que se especifica? No, porque, por ejemplo, esto es un caso hipotético, no se especifica que este ascensor debe cumplir la norma UNE EN 81. Pues puede que la cumpla, puede que no, pero no se especifica, pues entonces habría que comunicarlo al técnico redactor que ahí tiene esta deficiencia. En el caso en que sí, pues ya no hay ningún problema, no se pondrían observaciones y aquí nos iría dando en cada una de las características el resultado. Si no, y además si hay un no, pues el ítem no cumple. Y si no cumple un ítem, pues no cumple todo el proyecto. O sea que todo se va quedando reflejado. Luego pasaríamos ya a lo que es el cumplimiento propio. Aquí, por ejemplo, veis cómo en cada característica tenemos aquí la verificación, decir si cumple o no cumple. En aquellas características que no están especificadas no vamos a poner nada, y en las que sí, pues por ejemplo las dimensiones del ascensor, que se nos pide que sean de 1,10 por 1,40, pues sí que comprobamos el proyecto en los planos en la memoria que están, lo anotamos y simplemente decimos que sí. Además, estas columnas que ponemos aquí en blanco según la norma, según el proyecto, se pueden cumplimentar o no. Si no se quieren cumplimentar, pues no pasa nada, pero sí que hay que decir si se cumple o no se cumple, con lo cual, bueno, pues es muy sencillo. Y luego, además, aquí queda registrado, como han explicado antes, el técnico que está comprobando cada una de las características y en qué fecha. Si hubiese un único técnico evaluador, pues podría poner aquí el dato al principio y ya se cumplimenta automáticamente cada una de las condiciones. Como ayuda también hemos incorporado todas las figuras y tablas que están en el código técnico, se pueden desplegar, aunque ya esté contenida esta información particularizada para cada característica, y además los criterios que van apareciendo a lo largo del código técnico en todos los documentos con comentarios del Ministerio, pues porque puede ser útil, pues en este caso, pues cómo se miden las dimensiones interiores de un ascensor accesible, ¿no? Se ve que van surgiendo dudas si es entre los elementos estructurales o si es entre los acabados. Pues aquí ya sabéis cómo desde el Ministerio se van resolviendo estas dudas de tal forma que todos podemos tener unos criterios unificados a la hora de verificar el cumplimiento. Y bueno, yo creo que con este ejemplo, es un ejemplo muy sencillo, pero creo que ha quedado suficientemente claro, ¿no? Porque podríamos continuar así con más, pero sería ahondar en lo mismo. Nos preguntan que el checklist del arquitecto municipal de Valencia hace más de 10 años eran aproximadamente 1000 ítems. Me parece un poco pocos 400. No, 400 de un documento básico. Pero entonces, eso, 400 claro, son del SUA. Sí, ¿no? Sí, sí.
sea, que si sumamos... Claro, todos, son es todo más de 1000. Lo Sí. que está es vaciada la normativa completa a nivel del DBSI y al nivel del SEUA, y está particularizada para los datos que introducimos en la primera pestaña. Es decir, si yo le pongo que es uso hospitalario, cuando entre en sectores me preguntará, o sea, ya solo me saldrá la parte de normativa particularizada para uso hospitalario. Si pongo una superficie que no cumple, pues ya veré que esa superficie no cumple. O sea, introduzco todos los datos al principio de escalera, pues me preguntará, ¿tiene vestíbulo previo? ¿No tiene vestíbulo previo? ¿Tiene ventilación forzada? ¿No la tiene? Y luego cuando entras en la segunda pestaña y dices que cumples o no cumples, ya está particularizado para esos datos iniciales que se han introducido. O sea, es un vaciado total de la normativa para que sea más fácil cumplimentarlo, independientemente de que se tenga que pasar por todos los ítems, porque la NAC está obligando a que se revise el 100%, ¿no? de los proyectos. Sí que es verdad que por el tipo de programación dentro de las fichas Google, muchas veces hay deficiencias que se pueden subsanar rápidamente. Es decir, que como puede haber una conexión con el técnico, pues directamente lo que ha dicho Teresa, falta que no Sí, aquí. Pues es una tontería, pero la introduce y esa... Sí, pero es muy importante porque no se puede dar nada por supuesto que va a cumplir la UNE o que las botoneras van a ser en braille y con caracteres claro, por eso, sí. Bueno, hay una pregunta más. ¿Hay algún calendario previsto para que esté el resto de reglamentación implementada en la herramienta? Lo que sí que podemos decir es que en noviembre sí que tenemos una previsión de hacer la nueva aplicación. A partir de estas hojas de cálculo online, pues se contrataría una empresa para informatizar esto en un software. Entonces, ya veríamos las normativas que incluiríamos hasta esa fecha. Hay pregunta ahí. Sí, bueno, creo que esa última pregunta puede ser que se refiriese al resto de documentación de HS, HE y otras normativas que sean de aplicación para los proyectos. Si eso se va a implementar. Sí, claro, lógicamente esta herramienta está viva y hemos comenzado por pues estos... Digo, yo creo que la última pregunta iba dirigida a eso. Sí, porque hemos empezado por lo que se suele controlar en el proyecto básico, que es el SI, el SUA y luego continuaríamos con los otros documentos. Claro, normativos. sí, pero aparte a lo mejor del HS, que se puede a lo mejor revisar en fase de básico, ¿no? O sea, fase de ejecución por reserva de espacios, que también podrían ir. Sí, como sabéis en el código técnico, en la parte 1, los documentos obligatorios que hay que justificar siempre es el de seguridad en caso de incendio, y por eso hemos empezado con este. Y también normalmente SUA. Bueno, ya. Sí. También las preguntas, también está previsto introducir las DC, pero como está previsto también que salgan unas DC nuevas en breve, pues será un poco absurdo el hacer todo el esfuerzo de incluir toda la documentación, siendo que en breve van a haber unas DC nuevas. Pero también para eso está la ficha NORM, en la que aquella normativa que no está aún implementada, el técnico puede adjuntarla, a lo mejor puede ser desarrollándola por ítem, o a lo mejor poner un ítem, en el que directamente pone se cumplen las DCs, o se adjunta informe en el que no se cumplen las DCs, o lo que cada técnico... Es una herramienta viva, que la idea es que todo lo que se fuera implementando de normativa, pues va a ser beneficioso para ella. Hemos empezado por esta parte porque el vaciado normativa es complicado y en principio la herramienta también es abierta, es decir, sabemos que hay cosas en normativa que son interpretables, entre comillas, aunque no lo deberían ser, pero la programación de las hojas está abierta y si un técnico quiere introducir
desarrollos distintos de texto, etcétera, los puede introducir perfectamente. Vale, gracias. Nosotros estamos pensando, o yo estoy pensando, que este documento, esta verificación, es de actuaciones urbanísticas y creo que en suelo urbanizable. Pero, por ejemplo, en la primera pestaña de Vera, cuando habla de usos, si esta vivienda, hablemos por ejemplo de una vivienda en suelo no urbanizable, ¿en qué momento los requisitos necesarios para poder construir, que debe cumplir esa vivienda para poder construir en esa parcela de suelo no urbanizable, este instrumento Vera no sí que admite todo, pero se tendría que introducir como una nueva normativa. O sea, lo que entra lo que hemos enseñado es el SUA, ¿no? Que aplica de forma general, no entra en si está en suelo urbanizable la vivienda o en otro tipo. Pero si hay una norma, si tenemos que desarrollar una norma para los casos de suelo no urbanizable, se introduce, se enlaza y ya quedaría ahí todas las condiciones específicas para ese caso. O sea, que admite. No, quería puntualizar que en cualquier caso siempre está la posibilidad de meter condiciones, o sea que la CUF o el técnico evaluador meta las condiciones a cumplimentar en la plantilla en blanco, que es el fichero NOR, ese satélite que os enseñaba, que es pues que es para eso, para todo lo que no está recogido ahora mismo en Vera, porque Vera va a ir creciendo. Entonces, bueno, pues todo lo que no esté, pues se puede recoger en esa plantilla. En el documento Guía T, que también está entre este instrumento Vera, ¿no? Más el de Guía T, que sí que nos hace el control de afecciones medioambientales y toda una serie de afecciones que podemos encontrarnos en suelo no urbanizable, entre las dos, creo que puede salir un certificado muy completo, pero de momento este certificado es sobre de actuaciones urbanísticas, no del otro tipo de afecciones. Claro. El ayuntamiento seguirá pidiendo los informes sectoriales. Pero si pudiéramos integrarlos ya y la compatibilidad del uso y tal y cual. Realmente estamos avanzando, ¿no? Estamos avanzando poco a poco, bueno, no tan poco a poco. La verdad es que estamos dando pasos importantes hacia lo que es la administración electrónica. La administración electrónica y la digitalización del urbanismo, cosa que no es fácil. En este momento tenemos un urbanismo analógico prácticamente por todos los lados, ¿no? Y estamos paso a paso, cada plan general que estamos aprobando o cada documento consolidado del planeamiento que estamos haciendo nos está llevando a ese paso que es, junto con la herramienta Vera, para que en disciplina urbanística va a ser vital y va a ser muy importante en esta administración electrónica, junto con otros instrumentos como son lo Guía T, que es una información territorial, urbanística, ambiental, de primer orden respecto a las afecciones que puede tener una parcela determinada, y también otros trabajos que estamos haciendo junto con la Universidad de Alicante para la información urbanística relacionada con Guía T, pero ya identificada en cada una de las parcelas. Es decir, que alguien pueda saber en una parcela determinada de suelo urbano, suelo urbanizable o suelo no urbanizable, no solo toda esa información que ya hemos dicho que está en Guía T, sino también toda la información urbanística con los parámetros correspondientes que afectan a esa parcela. Y ese paso será importante porque el paso siguiente, y ese ya es evolutivo, será la parametrización de todo el urbanismo, de todas las normas urbanísticas. Porque en el momento que consigamos la parametrización de esas normas junto con este proyecto, que es el NOR, ¿no?, que habéis dicho vosotras, incluirlo todo, el conjunto de todo hace que la digitalización sea el cambio del urbanismo al urbanismo real del siglo XXI. Que no lo tenemos todavía, pero que estamos trabajando en esas tres líneas desde la Dirección General. Y bueno, creo que los instrumentos nos van a permitir confluir en esa, al final, administración electrónica, que junto con tecnología BIM, por ejemplo, podamos incluir la información y todo sea mucho más automatizado.
permitiéndole la facilidad tanto a aquel que vaya a promover un proyecto determinado como a la propia administración al momento del control. Y sobre todo, si va además con la certificación de una EQ, pues entonces ya redondea todo el proceso de forma externa. Que se puede hacer de forma interna también cada ayuntamiento y cada redactor, ¿no? Cada redactor de su propio proyecto que pueda autoevaluarse, pues sí, a través de ese instrumento va a permitir esa posibilidad. Lo comento porque eso es muy interesante, esa previa evaluación, porque no resulta en absoluto agradable, digamos, en todos los sentidos, que después de tener ya todo el proyecto, cuando se solicita un informe, concretamente Agricultura, emitir un informe desfavorable con todo lo que ya se ha hecho y el gasto que ya lleva por delante. Tenemos que situarnos antes de todo esto, para evitar estas situaciones que se presentan de vez en cuando. Todo esto que estamos haciendo realmente sirve para eso. Sirve para que alguien que va a acometer un proyecto tenga primero toda la información necesaria para acertar. Es decir, aquel que va a construir una gasolinera en suelo no urbanizable junto a una carretera que además le toca con una vía pecuaria y está en una zona con un grado de inundabilidad 3, peligrosidad 3, pues antes de ponerse a redactar un proyecto, sepa que toda esa información la tiene en un PDF a través de Guía T o cualquier otra construcción. Yo quiero construir aquí en el centro una altura de 9 alturas y bueno, me saldrá ya en esa certificación, esa información previa, esa información diciendo que usted no puede hacer 9, que aquí lo máximo que puede hacer son 4. ¿No? Toda esa información va a evitar mucho trabajo del que en la administración, pues desgraciadamente sabemos que son esfuerzos de proyectos presentados que después no van a ningún sitio. La autoevaluación, esa censura previa que tendrá el técnico redactor, ¿no?, va a servir con esa autoevaluación para que después todos los procesos posteriores vayan muchos más ágiles. Yo creo que esta herramienta, sobre todo Vera, en su evolución final, que va a ser, ya digo, ahora está en esa situación de inicio, de crecimiento, pero en su situación final y en su situación ya a través de procedimientos informáticos, cruzando la información con aquel que haga el proyecto, que pueda introducir la información y de una manera mucho más automática salga cumple o no cumple, que ahí vamos, que vamos ahí de una manera u otra, pues nos va a ayudar a todos muchísimo en avanzar, a los redactores sobre todo, a los redactores de proyectos. Bueno, han mandado 2 preguntas más por el chat. Preguntan, perdonen, pero no acabo de entender muy bien la limitación del uso de la herramienta. ¿No sería positivo que la pudiéramos usar todos los técnicos municipales? Viene al hilo de lo que ya... La contestación es sí. Lo que pasa es que estamos ahora, en este momento, es el momento inicial, ¿no? Inicial, son los primeros pasos. Y yo estoy seguro que en breve, porque la intención desde la Dirección General es que sea una herramienta abierta y que llegue a todos, precisamente por lo que estaba diciendo antes, porque nos va a servir para autocontrol propio del redactor del proyecto. O sea, ya no solo para los técnicos municipales, que va a servir muchísimo, por supuesto, sino también para los propios redactores, para que cuando hagan su proyecto sepan allí donde deben incidir, ¿no?, en una cuestión determinada. Por lo tanto, no está en abierto ahora, porque estamos trabajando para que pueda estar en abierto pues en breve. Y por último, esto no lo hemos escrito nosotros, pero pone, lo primero, felicitaros por el esfuerzo. Lo segundo, debería existir un compromiso para actualizarlo, dada la profusión normativa de la legislación. Y lo tercero, por favor, añadir también la parte jurídico-administrativa. Es que estamos de acuerdo, o sea, seguir trabajando. Todos de acuerdo en eso y desde luego el IBE con el magnífico trabajo que ha hecho, que yo también quiero felicitaros a todos porque habéis hecho un esfuerzo impresionante, pero es que no se queda ahí, vais a tener que hacer un esfuerzo suplementario y nosotros desde la Dirección General estaremos contentísimos de ese convenio que tenemos con vosotros, renovarlo año a año para que todas las cuestiones que sean necesarias para implementar la herramienta, pues que puedan hacerse, desde luego. Es el futuro, por lo tanto no tenemos más remedio. O vamos al futuro o nos quedaremos en los años 80 con un planeamiento de años 80. Y esto ya no tiene sentido hoy.
¿Alguna pregunta más? Que Sandra me estaba comentando que en un futuro está previsto hacer talleres, lógicamente, con más tiempo y explicar todo con detalle y nada, que esperamos que os sea muy útil la herramienta. Y por supuesto necesitamos la actualización porque ya sabemos que hasta los comentarios cada 6 meses nos los cambian en el código técnico y son comentarios pues muy importantes porque nos facilitan la interpretación de la norma y de una forma unificada que hace que todo pues tenga más garantías también para el cliente final y podamos agilizar todos los procesos. Así que muchas gracias. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias a todos, a los que estáis aquí y a los que estáis aquí, pero de otra manera. Deciros que el trabajo ha sido un trabajo intenso, pero que no acaba, que sigue, y ese trabajo supondrá pues una guía que colgaremos en la web, que os haremos llegar a todos para que la podáis disfrutar y utilizar, y que la herramienta Vera pues empieza ahora, pero que tiene un futuro enorme, enorme en vuestra profesión, en la de los arquitectos, sobre todo, en los técnicos, ¿no?, en general. Así que, bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y a vuestra disposición. Gracias.